Seguidamente tendremos la tercera parte de esta actividad, de la práctica innovadora en la UNED. Esta parte es la presentación de los resultados de los premios Inspira. Inspira es un nuevo concurso de apoyo y gestión de proyectos de investigación, organizado por la Vicerrectoría de Investigación de la UNED como estrategia de desarrollo innovador asistida de parte del Nodo de Innovación. Para su primera edición, realizada en el 2014, se premió 3 diseños de investigación relacionados con la innovación institucional. Es decir, se seleccionaron 3 proyectos de investigación innovadores por un jurado externo de expertos. Los proyectos debían ser un proceso de cambio intencional, controlado y sistematizado de investigación, acción, orientado a la mejora sostenible de algún aspecto concreto del sistema institucional de la UNED. El Nodo de Innovación fue el promotor de este tipo de estrategia institucional, con el que se pretendió facilitar la gestión del proceso investigativo innovador. Las 3 categorías del premio fueron innovación educativa, innovación tecnológica educativa e innovación social, que servirán en ese mismo orden a presentarse seguidamente para que ellos puedan exponer los resultados y avances de estos proyectos. Ahora vamos a tener la presentación de los tres proyectos seleccionados. Tendrá un espacio de 15 minutos de exposición. Expone primero el proyecto de innovación educativa a cargo de la señora Noemí Hernández Herrera, representante del proyecto en esta categoría. Buenos días, muchas gracias por esa linda presentación. El equipo de investigación del proyecto de desarrollo de las funciones ejecutivas en el estudiantado de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia está constituido por la señora Ginny Cascante, mi persona, la señora Eugenia Rodríguez Ugalde, la señora María Antonieta Campos Badilla, la señora Raquel Cantero y la señora Jensi Campos Céspedes. Voy a contarles un poquitito de lo que nos correspondió en este proceso tan interesante que nos dejó tanto aprendizaje como equipo de investigación y como integrantes de este concurso Inspira. Como objetivo general propusimos proponer acciones, valga la redundancia, educativas para el desarrollo y fortalecimiento de las funciones ejecutivas de los estudiantes de la ESE. Como objetivos específicos teníamos determinar las características del desarrollo de las funciones ejecutivas, diseñar una propuesta de acompañamiento para fortalecer las funciones ejecutivas y valorar los efectos de la aplicación de la propuesta. Voy a contarles en los próximos minutos este pequeño acercamiento de lo que encontramos en esta investigación. Las funciones ejecutivas, para que contextualicemos un poquito, se refiere a las habilidades cognitivas de orden superior que permiten el logro de objetivos, permiten planificar acciones, solución de problemas, la supervisión crítica de un proceso, revisar las estrategias de solución, corregir los errores, modificar las acciones y los comportamientos. Las funciones ejecutivas permiten guiar el accionar, en este caso, en un proceso educativo, porque está contextualizado a nuestros estudiantes. Perdón, se me olvida y lo apunto para allá. La investigación se basó en el modelo propuesto por Anderson y el de Betts y Miller y se centró en las siguientes funciones ejecutivas: memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad mental, planificación. Hicimos una revisión bibliográfica un poco extensa y entre los modelos que encontramos, el que más se acercaba a lo que pretendíamos investigar son los modelos de estos autores que nos permiten determinar, ¿verdad?, cuáles son las funciones ejecutivas que los estudiantes adultos y adultos jóvenes han desarrollado. Entre las que más se acercan al modelo pedagógico de la UNED, tenemos esas 4 funciones ejecutivas, por eso su elección.
Como bien saben, la metodología que guió nuestro proceso es la investigación-acción. Hubo componentes cuantitativos y cualitativos, ¿verdad? Sobre todo en la parte de recolección y análisis e interpretación de los resultados, y se desarrolla en 3 fases, que es lo que les voy a contar a continuación. La fase introductoria corresponde al análisis y reflexión de la temática, la selección de los participantes, la selección y aplicación de los instrumentos, en este caso el TESEN y el ANILLAS, y la reflexión y análisis de resultados de esta primera fase. En la fase 2 tenemos el diseño e implementación de la propuesta de autoformación. Igual, ¿verdad? Hicimos un periodo de reflexión y análisis de hallazgos. Con base en esos resultados, hicimos un proceso de inducción al estudiantado participante y un contraste con la información teórica recopilada. Eso nos lleva a la tercera fase, a la evaluación de la implementación de la propuesta. Ahí se valoró lo que era la valoración del desempeño de los estudiantes, una entrevista informal para conocer un poco las apreciaciones después de implementado el módulo, la evaluación con instrumentos de la fase 1 y además se incluye un nuevo instrumento para disminuir o para mitigar un posible sesgo de la información. La selección de los participantes, básicamente tenían que ser estudiantes de la Escuela de Educación, conocer de forma general de qué trataba el proyecto, firmar un consentimiento informado, presentar disponibilidad para poder participar de toda la propuesta de autoformación, no poseer adecuación curricular significativa, ¿verdad? En este caso era sumamente importante debido al objetivo de la investigación. Participaron 23 estudiantes de la escuela de la ESE, oriundos de San José, Cartago y Turrialba, de los centros universitarios de San José, Cartago y Palmares, básicamente, y las edades entre 21 y 49 años de edad. La propuesta de autoformación estaba contenida en 4 unidades de trabajo, ¿verdad? Cada unidad de trabajo tenía sus propios objetivos, contenidos. En cada unidad de trabajo el contenido principal era una función ejecutiva, aunque ya sabemos, ¿verdad?, que estas se complementan entre sí y no hay una estructura que pueda decir que solamente se trabaja una. También habían experiencias de aprendizaje y los diferentes recursos didácticos. Las unidades transversales, ¿verdad? Tenemos la memoria de trabajo. Bueno, ¿qué es memoria de trabajo? Son todas aquellas habilidades que nos permiten agrupar, almacenar y recuperar la información para utilizarla en el momento en el que la necesitamos. Parece sencillo, pero en realidad no lo es, ¿verdad? Control inhibitorio son todas aquellas habilidades que nos permiten afrontar o controlar lo que interfiere con el cumplimiento de nuestras metas u objetivos establecidos, ¿verdad? Es esa capacidad que tenemos de hacer a un lado aquello que nos distrae. Para ser un estudiante, esta función ejecutiva es de suma importancia. Tenemos flexibilidad mental, que esta habilidad o estas habilidades nos permiten ver desde diferentes ángulos las posibles soluciones a un problema considerando el contexto. Básicamente es no cerrarnos ante una situación, ¿verdad? Y poder ver diferentes formas de poder solucionar y salir adelante ante una situación específica. La planificación tiene que ver con visualizar, seleccionar y elaborar bosquejos de acción de forma secuencial, temporal, que permitan el establecimiento de objetivos y metas. Es poder proponernos una meta, un objetivo y poder hacer una visión global del tiempo y de todas las submetas y acciones que nos permitan lograr esa meta. Los instrumentos que utilizamos, ahí pueden ver el laberinto de Porteus, el TESEN y el test de anillas, además de un cuestionario de autoevaluación del módulo formativo para el fortalecimiento de las funciones ejecutivas, el cual fue elaborado por el equipo de investigación y validado también por expertos en la materia. Los instrumentos, el test de anillas, ¿verdad? Tenemos ahí, es un instrumento que permite resolver problemas, anticipación, planificación, secuenciación y previsión. El test de los senderos es
un test que permite medir el funcionamiento de las funciones ejecutivas en jóvenes y en adultos. Ambos test tienen criterios de medición muy alto, alto, medio, medio bajo, bajo y muy bajo. El instrumento de autoevaluación tiene criterios de medición de alto, regular y bajo y mide habilidades comportamentales relacionadas con las funciones ejecutivas y el aprendizaje. En la tercera fase, recordemos que se incluyó un nuevo test, ¿verdad? Para mitigar un poco ahí lo que era el posible sesgo de la información. Tenemos el test de Porteos en esta fase que evalúa la actitud intelectual para formarse a un plan de trabajo y que estuviese relacionado con la adaptación social. Los criterios son muy alto, alto, medio, medio alto, medio bajo, bajo y muy bajo. En la primera fase obtenemos como resultados una caracterización de los participantes. En género obtuvimos 18 mujeres como participantes y los 5 restantes eran hombres. Las edades entre 21 y 49 años. La procedencia de secundaria, bueno, la mayoría eran estudiantes procedentes de colegios públicos. Las labores que realizaban, bueno, la mayoría eran estudiantes o trabajaban en docencia. El tiempo de estudio, el tiempo que dedicaban al estudio, la mayoría era después de sus labores del día. En la primera fase obtuvimos como resultados que la memoria de trabajo, la flexibilidad mental y la planeación estaban en un nivel medio de desarrollo. Obtuvimos resultados bajos en coordinación visomotora y bien que mal esto de alguna manera no permite que una persona haga una planificación adecuada de sus acciones. El control inhibitorio estaba en un nivel adecuado y solo obtuvimos un estudiante con situaciones familiares, emocionales, que fue referido a otra instancia para ser atendido. En la fase 2 se toma conciencia por parte de los participantes de la importancia de la propuesta. Hay un proceso de transformación, acciones académicas. Estos resultados los obtenemos básicamente sobre el instrumento de autoevaluación. La autopercepción del estudiantado en cuanto al desarrollo de sus funciones ejecutivas sufre una transformación, como les decía, el solo hecho de que hayan recibido un informe a partir de la primera fase y poder ver cuáles eran sus funciones ejecutivas y cómo estaban, en qué nivel estaban, les permite de alguna manera valorar acciones para poder desarrollar y fortalecer esas funciones ejecutivas en las que estaban en un nivel medio. Ahí podemos ver, por ejemplo, un claro ejemplo de un estudiante que menciona el control inhibitorio, le aporta el gusto, las ganas, el objetivo que se tiene que alcanzar. La memoria de trabajo aporta aspectos históricos que permiten recordar o ampliar lo que se tiene, como dando un mapa más grande de datos para solucionar o generar lo que se tiene o se desea. La flexibilidad permite obtener diversas opciones para alcanzar lo que se desea u organizar para llegar a la meta desde diversos ámbitos. Ahí podemos ver los resultados en flexibilidad. Teníamos un nivel medio, ¿verdad? En la segunda fase. En control inhibitorio teníamos un nivel medio. En memoria de trabajo y en planificación es donde obtuvimos los resultados más bajos. En la tercera fase nos permite ver una visión global del proyecto, el cumplimiento de las metas, poder analizar el cumplimiento de las metas, ¿verdad? Y las acciones encaminadas al proyecto y la planificación del tiempo. Aquí podemos ver también que hubo un grupo de estudiantes que desertó del proyecto y estos estudiantes que desertaron del proyecto son los que presentaron resultados en un nivel más bajo. Eran los estudiantes que presentaban en un nivel más bajo. Y bien que mal esto, en lugar de afectarnos en la investigación, ¿verdad?, nos aporta más bien datos
de que las personas que tienen en un nivel bajo sus funciones ejecutivas no les permite hacer una planificación que les permita llegar a un final, ¿verdad?, de algún proyecto que se hayan visionado, ¿verdad? De igual manera no les permite establecerse metas a mayor plazo. Y bueno, ¿verdad?, de alguna manera, entonces este proceso de deserción más bien nos corrobora algunas reflexiones que habíamos hecho en la primera fase. Voy a apurarme un poquitito más porque por aquí ya me dijeron que me falta poco tiempo. Vamos a ver. Voy a enfocarme un poquitito más a lo que es la percepción de cambios reportados por los participantes. En sus palabras tenemos que las estrategias para recordar las cosas, ¿verdad? Ahora los estudiantes participantes de este proyecto son conscientes de que ellos tienen que generar acciones que les permita recordar la información que tienen ahí almacenada. Les permite también organizarse mejor en lo académico y comprender cómo se aprende, ¿verdad? Yo creo que con eso ya obtenemos un 100, ¿verdad? De alguna manera ese cambio que generamos en una persona, ¿verdad?, nos permite tener un 100 en acciones. Compartir los conocimientos con familiares y compañeros de trabajo, esta propuesta también permitió, ¿verdad?, un cambio en cascada. Si yo como persona soy consciente de que en algo estoy fallando y logro de alguna manera planificar acciones para cambiarlo y también lo comento con otros compañeros, ¿verdad?, que fue lo que sucedió en este caso con el estudiantado. Atender y controlar necesidades relacionadas con la coordinación visomotora. Esos estudiantes que tenían problemas en su motora fina, ¿verdad?, fueron capaces de poder desarrollar acciones para mejorarla y poder así planificar mejor sus acciones para hacer sus tareas y sus trabajos académicos. Los procesos de planeación visoespacial fueron exitosos y la administración del tiempo, en este caso, ¿verdad?, por ser estudiantes de un modelo como el nuestro, la planificación del tiempo es muy importante y fue uno de los cambios que más transformación nos permitió en este sentido, ¿verdad? Los estudiantes al ser conscientes que deben organizar su tiempo y poder de alguna manera visionar todo el cuatrimestre y visionar todas las acciones y poder establecerse sus metas que les permita, ¿verdad?, llegar a un exitoso fin de cuatrimestre, fue una de las principales transformaciones que obtuvimos. Y bueno, perfecto, gracias. En las conclusiones podemos ver entonces que de un nivel de desarrollo, de un nivel medio bajo de desarrollo, pasamos a un nivel medio, ¿verdad? Entonces, este primer acercamiento nos permite darnos cuenta que si nos proponemos acciones en función de fortalecer las funciones ejecutivas de nuestro estudiantado, podemos lograr, ¿verdad?, grandes proyectos, grande mejoramiento en cuanto a ese sentido. Después de realizar los módulos de acompañamiento, el 90% de los estudiantes mejoró en las pruebas. Aquí podrían decirnos, bueno, pero aplicaron también las primeras 2 pruebas, pero recordemos que también incluimos otros instrumentos, ¿verdad?, para poder eliminar el sesgo, por lo menos en ese sentido. Reportes de los cambios positivos a partir de las formaciones. Dicen los estudiantes, me ha permitido comprender que hay nuevas formas de hacer las cosas. Si uno muestra una mejor apertura a posibilidades que pueden dar mejores resultados. Me doy cuenta que ha pasado algunos días sin hacer tareas y al leer este material me puse a pensar, ¿qué me estará pasando? Puedo ser más precavido y menos impulsivo ante eventualidades, me permite ver el paso a paso para llegar a una meta. Estos ejercicios son excelentes y si me fueron de utilidad porque siento que tengo que ponerle más empeño para mejorar mi memoria de trabajo. Los estudiantes reconocen qué son y para qué sirven las funciones ejecutivas y el esfuerzo que deben hacer para fortalecerlas. Y si ellos reconocieron eso, ese fue definitivamente nuestro mayor logro. Las áreas en las que se notaron más las mejorías es en la motivación hacia las tareas, la fluidez y coordinación visomotora, la planificación para la ejecución efectiva y rápida de las actividades,
Como les había contado, ¿verdad?, el grupo de estudiantes que lograron desertar, igual también de ese grupo de estudiantes pudimos obtener datos. Y quienes se adhirieron al programa hasta el final fueron los estudiantes que habían reportado mayores responsabilidades en cuanto a su jornada laboral, al cuidado de familiares dependientes, a su carga académica, y otros factores. Hubo un proceso de acción, como podemos ver, de reflexión, de transformación, que impactó de forma positiva la metacognición sobre el funcionamiento ejecutivo de los participantes, pero también del equipo de investigación. Muchas gracias. Agradecemos a Noemí su presentación. Continuamos con la exposición sobre innovación tecnológica educativa a cargo de la señora Jensi Campos Céspedes, representante del grupo de investigación. Buenos días. Muy buenos días. Represento el grupo que está constituido por doña Viviana Berrocal, doña María Gabriela Marín y esta servidora. Nosotros nos planteamos un proyecto de investigación-acción centrado en la accesibilidad en las asignaturas con componentes virtuales para estudiantes con discapacidad física, visual y auditiva que estuvieran matriculados en nuestra universidad. Los objetivos de nuestra investigación: elaborar un modelo de evaluación de la accesibilidad de las asignaturas con componente virtual para los estudiantes con las discapacidades que les mencioné anteriormente, identificar el nivel de accesibilidad que presenta la oferta académica con algún componente de virtualidad en las escuelas, específicamente de Ciencias de la Educación y Ciencias Exactas y Naturales durante el primer cuatrimestre del 2015. Desarrollar un proceso de formación sobre accesibilidad en la oferta académica con componente virtual dirigido al personal de las escuelas mencionadas. Y validar un proceso de formación sobre accesibilidad para el personal incluido en el estudio. Como fuentes de información para el estudio utilizamos los entornos virtuales de las asignaturas que tuviesen algún componente de virtualidad. Decimos que algún componente porque en esta universidad tenemos unos que son 100% virtuales y otros que tienen, por ejemplo, un foro virtual, un foro para apoyar el proceso de aprendizaje. Entonces, consideramos todas las asignaturas que tuviesen, ya fuera una actividad virtual o ya fuera 100% en línea, de las escuelas mencionadas. La otra fuente de información que utilizamos para extraer los datos fue el personal académico que participaron, además de los procesos de capacitación, y los estudiantes que poseen alguna discapacidad, ya sea física, visual o auditiva, de las escuelas indicadas. Trabajamos bajo un modelo de investigación-acción y nuestro proyecto tenía 7 fases: la revisión de literatura, diseño del modelo evaluativo, autoevaluación de la accesibilidad, procesamiento de información, elaboración de la guía de evaluación de la accesibilidad y el diseño y ejecución del proceso formativo y la sistematización y socialización de resultados. Para hacer la revisión de los entornos o la evaluación de la accesibilidad, nosotros en la revisión de literatura identificamos varios autores y de todos esos autores seleccionamos los diferentes componentes, vamos a ver un conjunto de componentes que íbamos a valorar. El uso de las tecnologías asistidas y adaptadas, uso de estándares de accesibilidad web, recursos de navegación,
consistencia en el contenido, prevención de errores y facilidad de corrección, configuración, estilo y diseño de los materiales versátil y adaptable, presencia de un lenguaje claro y comprensible suficientemente descriptivo, adaptabilidad de los recursos y mediación pedagógica. Todos estos componentes o categorías es lo que, vamos a ver, conformaban el constructo, digámoslo así, que nosotros entendíamos como accesibilidad. Resultados. Bueno, en principio teníamos 16 entornos virtuales, 16 asignaturas que íbamos a revisar. No obstante, no contamos con el visto bueno de todos los encargados de esas asignaturas, por tanto, solamente trabajamos con aquellos cuyos responsables nos dieran su visto bueno para participar en el estudio. Y al final nos quedamos con 11 asignaturas revisadas. Aclaro que no era el 100% de las asignaturas con algún componente virtual, sino el 100% de las asignaturas las que íbamos a estudiar que dentro de sus estudiantados hubiesen personas con discapacidad. Entonces, por eso no es el número total de asignaturas que ofrece la universidad en ese cuatrimestre. ¿Qué encontramos? Se revisaron los entornos, se elaboró una lista de chequeo y además se le ofreció a los encargados de cátedra y tutores una encuesta y a los estudiantes también una encuesta. Entonces, ¿qué encontramos mediante esas fuentes de información? Que los entornos tienen en la mayoría un lenguaje claro, comprensible y suficientemente descriptivo, pero desde el punto de vista del lenguaje texto escrito, desde lo escrito, que hay consistencia de contenido en el sentido de que lo que se ofrece en las orientaciones de la asignatura coincide plenamente con lo que está dispuesto en las rutas de aprendizaje o con lo que está dispuesto en los diferentes elementos que está dentro del entorno. Que la mediación, que se contaba en todos los casos con una mediación pedagógica por parte de un docente responsable para atender el entorno, y por lo menos desde lo que allí se observaba, la atención a dudas era oportuna y muchas veces suficiente para que el estudiante pudiese aclararse. Repito, desde la parte textual, digamos, lo que se escribe en los foros o lo que se dice en los documentos que se suben al entorno. En cuanto al uso de estándares de accesibilidad web, ahí ya tenemos algunas cosas que no se cumplen plenamente. Por ejemplo, no se cumple con lo relacionado a la transcripción de recursos. Quiero decir, por ejemplo, en algunos cursos había uno que tenía laboratorios muy interesantes, prácticas de laboratorio, donde se podían observar a los profesores, enseñar a los tutores, enseñando cómo se ejecuta alguna tarea en un laboratorio de química, creo, pero no está la transcripción. Entonces, para un estudiante con una discapacidad auditiva, por ejemplo, ya eso representa una limitación. Tampoco no se evidencia posibilidad del uso de plataformas solo con teclado. La mayoría de los entornos contaban con condiciones de que los menús propios de la plataforma presentan textos alternos o imágenes. En ningún caso se ofrece una narración de audios en los menús, o sea, los menús no tienen ninguna descripción en audio. Y se presenta la opción de realizar contrastes de texto y el color de fondo, eso sí se puede hacer, eso ya lo posee nuestra plataforma. Bueno, un poco aquí están ya desglosados cada uno de los aspectos específicos que valoramos en los estándares, pero en términos generales lo más interesante o tal vez punto crítico que merece nuestra atención como institución es la parte de cumplir con las transcripciones de los textos y la parte, si ven allí, lo que está en gris y lo que está en amarillo es lo que o se cumple parcialmente o no se cumple. Entonces, sí tenemos limitaciones en eso, los menús que no se pueden traducir, que solo están escritos, y el manejo de la plataforma solo con teclado tampoco se puede hacer. En recursos de navegación,
Elementos comunes como etiquetas que identifiquen los recursos y las actividades del curso, esos en todos casi los tenemos. Si están, digamos, si hay etiquetas, entonces los estudiantes pueden verlo. También hay una estructura de información homogénea en todas las pantallas y en las secciones, a excepción de que a veces en algunas asignaturas se ocupa más de 3 scroll para poder bajar, y ya eso es una limitación. Encontramos algunos entornos con esa particularidad. Bueno, esto es un poco lo que les acabo de explicar. Consistencia de contenido, yo les decía que eso nos llamó, o más bien es un punto a nuestro favor, o sea, había consistencia, se cumplen con casi todos los indicadores referentes a este punto, y existe una uniformidad en la palabra, en las expresiones utilizadas, en las descripciones, en los hipervínculos, y eso ayuda muchísimo al estudiante. Luego hay una agrupación coherente de los comandos para evitar la sobreinformación, y también permite el acceso a los menús para encontrar la información fácilmente. En cuanto a prevención de errores y facilidad de corrección, casi todos los cumplimos, a excepción de que se describen las acciones para remediar el problema que se presente. Eso no se describe. El estudiante tiene que intuirlo cómo hace para prevenir algún error. Dice, en cuanto a los diseños de material versátil y adaptable, los materiales ofrecen información pertinente para los objetos de las asignaturas o para los objetivos de las asignaturas, y estos son descargables fácilmente. En algunos existen objetos de aprendizaje que no se descargan de forma ágil, sino que solamente se pueden ver en línea, y eso se representa la limitación. Los audiovisuales y videos presentan una excelente producción audiovisual, pero no existe la información en las diferentes formas o formatos que se requiere. Y ya les conté que tiene un lenguaje claro. Vamos a ver, en todas tiene mediación. Bueno, vamos con respecto a las conclusiones más importantes, es que en definitiva, tanto las escuelas que incluimos en el estudio, eso podemos extrapolarlo casi a toda la universidad, tenemos un trabajo, una tarea pendiente en lo que tiene que ver con el diseño universal, porque los recursos que producimos y los entornos que producimos no cuentan con accesibilidad para todas las personas. Por parte del estudiantado, esto es importante, los estudiantes reconocen todo el esfuerzo que hace la institución, y valoran muy bien el hecho de que se cuente con entornos, valoran muy bien el hecho de que se le ofrezcan apoyos. No obstante, sí hay manifiesta una preocupación de que no logramos cumplir como el 100% de accesibilidad para ellos. Por otro lado, es importante rescatar que existen en toda la universidad muchas acciones orientadas a lograr accesibilidad. No obstante, tenemos que trascender a lo que es el diseño universal. De allí que el proceso de formación que se trabajó desde el proyecto iba dirigido a eso, al diseño universal, es decir, que todo lo que producimos, los entornos virtuales, las asignaturas, los materiales de apoyo y la mediación, se realice de manera tal que sea accesible para todas las personas, sea cual sea, si tiene discapacidad, sea cual sea la condición que esa persona tenga. Entonces, y el diseño universal, no solamente trabajamos en la capacitación con el personal de las asignaturas incluidas en el estudio, sino que se invitó a participar a académicos y a funcionarios de las diferentes instancias universitarias que tienen que ver con el diseño y el diseño de los entornos y de las asignaturas. Y esas jornadas de capacitación se realizó durante una semana, participó un académico del Instituto para la Inclusión INICU de la Universidad de Salamanca, y estuvo con nosotros trabajando una semana. Trabajamos no solo la capacitación con los estudiantes, sino también con el equipo de investigación, trazando algunas líneas de trabajo para darle continuidad a este esfuerzo.
Entonces, entre los logros más importantes de este proyecto específico, primero, un cambio con respecto a la mirada y a la forma en cómo se incorpora ahora, o cómo hablamos un poco más de lo que es la accesibilidad, de lo que es darle un lugar de mayor, poner en el tapete, digámoslo así, las poblaciones con discapacidad, y empezar a utilizar un concepto que en este momento para estos efectos es muy importante, que es el diseño universal. Y que si bien en la etapa inicial puede representar esfuerzos importantes para la producción de los materiales, para nosotros como docentes, cuando diseñamos, nos va a generar muchísimos réditos en términos de que sí hay experiencias que demuestran que hay una mejora en los procesos educativos cuando lo que ofrecemos, las propuestas educativas, son accesibles para todas las personas, no solo para aquellas que tienen discapacidad o alguna situación especial que merezca un material adaptado, que era lo que correspondía con el otro paradigma, el paradigma anterior, que era de adaptar, sino que nos salimos de allí y ya no vemos cada caso como una situación irregular, como una situación al que hay que adaptar el medio, sino vemos la necesidad de diseñar y de ofrecer oferta formativa libre de barreras, que sea accesible para todos. Entonces, tal vez ese es uno de los cambios más importantes, y creemos que sí se logró los efectos que queríamos, porque por lo menos desde la Escuela de Educación ahorita mismo se cuenta con apoyo, y hay un grupo de encargados de cátedra y tutores que estamos trabajando haciendo accesibles las asignaturas para todas las personas. Y hemos empezado un proyecto ahora que está liderado por doña Gabriela Marín. Participamos varios, pero doña Gabriela lo está liderando, y desde la Cátedra de Educación Especial, y con la idea de que de poder diseñar un modelo para incorporar el diseño universal de los aprendizajes a las asignaturas, y que luego se pueda, ojalá, extrapolar a las otras escuelas y a la universidad, y crear una unidad de apoyo para estos efectos desde la Escuela de Educación y desde la cátedra, que tienen muchísimo bagaje y muchísima experiencia y mucho que enseñarnos a todas las otras cátedras. En términos generales, en eso consistió nuestro proyecto de innovación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jensi por su presentación. Continuamos con el último proyecto sobre innovación social, que está a cargo de la coinvestigadora Paola Brenes. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Paola Brenes. Yo estuve trabajando al lado del doctor Warner Peña en el proyecto de desarrollo social de una estrategia para trabajar con los agricultores en un cambio de los manejos culturales y agronómicos, especialmente con el tema de fijación biológica de nitrógeno y para combatir un poco lo que estamos trabajando en la zona del CITED, en el San Carlos, para el cambio climático. Entonces, primeramente yo quería explicarles un poco qué es fijación biológica de nitrógeno, porque aquí no todos son agrónomos o trabajan con la parte de recursos naturales, y es el proceso que realizan ciertas plantas, específicamente algunas leguminosas, en asociación con bacterias simbióticas, que lo que hacen es tomar el nitrógeno atmosférico y lo sintetizan las bacterias y lo traslocan hacia las plantas. Entonces, estamos haciendo una inversión biológica en nuestras fincas si nosotros lográramos incorporar este tipo de plantas en nuestros sistemas productivos. Y hablamos de pasturas porque es en San Carlos, en la zona donde más se producen este tipo de cultivos para alimentación de ganado. Sin embargo, en el proyecto tomamos en cuenta varios otros cultivos, en el caso de tubérculos y demás. Nuestro objetivo general básicamente era establecer una estrategia social de cómo íbamos
a permitirle al agricultor que tomara decisiones y tomara en cuenta esta estrategia, pero esto tenía que nacer en base a esa problemática que él mismo había desarrollado. Y una vez caracterizando el nivel de conocimiento de estos agricultores, y íbamos a poder establecer esas estrategias sociales de cómo íbamos a incorporar este proceso de involucrar especies fijadoras de nitrógeno dentro de sus sistemas productivos. También nosotros estábamos viendo la valoración de todos esos conocimientos que ya tenían y cómo lo íbamos a interiorizar para que ellos sintieran que ellos eran parte del proceso de investigación, del proceso social que estábamos generando, que sintieran involucración, que se estaban involucrando con el CITED también y que lo pudieran tomar dentro de sus prácticas. Y por supuesto socializar ese cambio no solo con los agricultores que estaban involucrados en el proyecto, sino también con todos los vecinos y demás que pudieran involucrarse. Entonces la primera etapa consistió en definir qué tenían de conocimiento y ese público. Entonces, para que ustedes se imaginen, nosotros estábamos trabajando en el CITED. El CITED ya tenía un grupo de personas interesadas en trabajar en este centro. Las mismas personas lograron identificar un problema, una necesidad en común, y la necesidad era generar proyectos amigables con el ambiente aplicados en el campo y que les lograra a ellos involucrarse, que a la hora de involucrarse dentro de ese proyecto les generara un conocimiento que representara no solo ser amigable con el ambiente, sino que pudieran hasta reducir costos. Entonces nosotros a través de ese proyecto pudimos ver que podrían mejorar el nivel de finca con nuestra asesoría. Entonces, primeramente identificado quiénes iban a trabajar con nosotros, les aplicamos un pequeño cuestionario, después íbamos a aportarles un poquito de capacitación, no solo así en talleres, sino también en campo, porque al final en cuenta es en el campo donde ellos les surgen más las dudas. Nosotros vimos que al estar aquí, como nosotros hoy estamos recibiendo una charla, ellos tal vez no estaban entendiendo, sino era ya en el campo, viendo a ver cómo era el sistema de involucrar especies fijadoras de nitrógeno en sus terrenos. Después de eso, lo que nosotros fue identificar con ellos pequeños ensayos para que ellos vieran cómo funcionaba el sistema. Establecimos un nivel de campo en el CITED y tratamos de que otros agricultores los establecieran ellos en sus propias fincas, con ciertas limitantes, porque el proceso de poner a producir en los terrenos de ellos especies leguminosas, quitarles el espacio productivo a ellos, no cualquiera se iba a involucrar, tomando en cuenta que eso iba a representar costos económicos y de personal. Entonces, se invitó a ciertos agricultores a que participaran y establecieran dentro de su finca un pequeño ensayo con los cultivos que ellos ya tenían y que pudieran al final compartir la información de ese ensayo con los demás productores y al final se iba a volver a aplicar el cuestionario para saber cómo había evolucionado el cambio en el conocimiento. Bueno, esos fueron los primeros productores que se involucraron en diferentes comunidades que son alrededor de la Fortuna en San Carlos. Y la encuesta consistía en preguntas muy sencillas como ¿cuál es la importancia del nitrógeno en la finca? ¿Qué utiliza usted como fertilizante? Que si sabía que era una especie fijadora de nitrógeno. Algunos ya me decían, bueno, mire, una especie fijadora de nitrógeno es el frijol, ¿verdad? Por ejemplo, la mucuna, porque ya lo habían, en algún momento, lo habían escuchado dentro de sus otras capacitaciones. Sin embargo, cuando yo les llegaba y les preguntaba, ¿Usted qué otros procesos para aplicar fertilizante utiliza en la finca? Solo me mencionaba el fertilizante químico. Entonces realmente la persona no había incorporado ese conocimiento dentro de sus prácticas. Él lo tenía ahí, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces nosotros establecimos toda esa estrategia de cambio
de ese conocimiento que ya había adquirido a través de esas capacitaciones. Como les indiqué al principio, era mucho asesoría en campo. Las personas lo que querían es que nosotros llegáramos a la finca, ver lo que estaba haciendo, si lo estaba haciendo mal, cómo lo debería de hacer, y es ahí donde ellos empezaron a involucrar un poquito más y empezamos a ver que la necesidad de ellos era establecer un ensayo para que ellos dijeran si me sirve o no me sirve. Entonces, nosotros hicimos varios talleres participativos, realmente hemos hecho 2, donde hacíamos charlas introductorias. En uno de esos establecimos el ensayo en el invernadero y hicimos un convivio sobre todo lo que empezamos a hacer. Entonces, básicamente, también los participantes del proyecto nos capacitamos en el proceso de fijación biológica de nitrógeno. Yo me fui a capacitar de cómo se podía involucrar los procesos de fijación biológica dentro de las fincas, no solo a nivel de pastura, sino en otros cultivos, y logramos que la comunidad fuera a visitar los diferentes proyectos que con estudiantes de los trabajos finales de graduación logramos montar en diferentes fincas. Una de esas fue en la finca de Luis Daniel Vega, donde se establecieron un proyecto de asociación de yuca con mucuna, que es una especie de fijadora de nitrógeno, que es como un frijol rastrero. Y ahí están las diferentes actividades que hicimos, las capacitaciones, la visita al campo, y la última fotografía es el establecimiento que realizamos del ensayo en el invernadero, con ellos mismos, para que ellos vieran, al final pudieran escoger si ese proceso les iba a funcionar o no. También nosotros, como les mencioné, habían estudiantes que se involucraron con nosotros montando los proyectos de investigación, y uno de esos fue ver el efecto residual de la mucuna como abono verde sobre el cultivo de yuca. Y fue adquirido por nosotros tratamos no solo de que los trabajos finales de graduaciones estuvieran comprometidos con los estudiantes, sino que las empresas, que hay una empresa empacadora de yuca cerca del CITED, que también se involucrara, y entonces él adoptó el proyecto un poco más grande de todos, porque tenía la capacidad económica, la capacidad personal para establecer parcelas más grandes, y además arriesgar un poquito semilla de yuca, ¿verdad?, para poder establecer el proyecto. Entonces, eso fue lo que nosotros empezamos a establecer. Esta parte con el proyecto de la empresa de la empacadora, pues, apenas se está ejecutando, son 9 meses que tenemos que esperar para obtener resultados, pero ya iniciamos con esta fase. Y aquí hay fotos de los diferentes trabajos finales de graduación que hemos estado haciendo con los estudiantes, que ya tuvimos los resultados en las mismas fincas con agricultores, que ellos han visto el trabajo que hemos estado haciendo y han estado tomando decisiones con ellos mismos. Uno de esos fue, bueno, ¿cuánta biomasa produce? ¿Cuánto abono verde me va a producir a mí la crotalaria, que es otra especie fijadora? ¿Cuánto abono verde me va a producir por hectárea si yo siembro eso? Que eso era una de las preocupaciones. Y la otra era la evaluación. ¿Cuánto me aporta a mí de nitrógeno en el cultivo de maíz, por ejemplo, que se usa como forraje o como alimentación humana, ¿verdad? Bueno, y ellos fueron los otros los dos productores, que don Pedro, que es el de la empacadora, y don Wilbiam Vega, que fue el que también está en proceso de producción de yuca con abono verde. Nosotros somos parte de un proyecto muy grande que es de la parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, que estamos trabajando en la mejora de sus sistemas de producción agrícola mediante el uso eficiente de los recursos. Este proyecto sigue, nosotros estamos en las primeras fases, una de esas es la fase social. Simultáneamente estamos desarrollando otro proyecto ya meramente de investigación en la zona de Cartago, y que hemos estado involucrando estudiantes e igual agricultores para que vayan siguiendo el proceso de investigación-acción con nosotros. Nosotros nos falta una última fase que sucederá el 20 de junio, el 2 de julio. Vamos a terminar ya el convivio final,
donde vamos a analizar ya, a hacer el cuestionario final y ver qué tanto ha evolucionado el conocimiento de ellos con toda la asesoría en campo, las capacitaciones que les hemos dado y así tomar los últimos resultados. Básicamente esos son parte de las fotos de las cosas que hemos estado trabajando y muchas gracias a todos. Muy bien, agradecerle también a Paola su presentación. Voy a pedirles para Noemí, para Jensi y para Paola otro fuerte aplauso, por favor. Y les agradecemos la participación el día de hoy. Pueden pasar con el público, por favor. Bien, para finalizar tenemos las palabras de la señora Maricruz Corrales, coordinadora del Nodo de Innovación de la UNED. ¿Quiere ir abajo? Aquí está. Vamos a ver cómo. Bueno, buenos días una vez más a todos. No tienen idea de cuánto les agradecemos en realidad que hayan aprovechado esta mañana para acompañarnos, para compartir la inquietud de lo que significa o puede implicar asumir la innovación como un nuevo eje transversal de desarrollo de la institución. Les hemos repartido unos marcadores, son 3 o 4 diferentes. Lo que dicen en cada uno de ellos es parte de lo que es parte de lo que ustedes en algún momento nos mencionaron sobre lo que podría en realidad potenciar o significar la innovación. Tengo aquí por lo menos 3. En la UNED podemos innovar porque hacemos promoción de la investigación, que hoy precisamente lo hemos empezado a compartir y divulgar más en toda la universidad. También en la UNED podemos innovar porque contamos con la posibilidad de trabajar colaborativamente entre estudiantes, funcionarios y sociedad. Este último proyecto de lo que fue Inspira, precisamente en la categoría de innovación social, trata de acercarse y de transformar esa práctica agrícola que los agricultores con ellos eligieron, pues han cambiado su perspectiva del cultivo respectivo. Y además, en la UNED podemos innovar porque la metodología a distancia se vincula con la tecnología, pero también con el aprendizaje social. Y entonces creo que falta uno más, y la idea es que todos esos fueron pensamientos que ustedes ayudaron a inspirar. Lo importante y lo que queremos recalcar en el nodo de innovación en esta mañana es que realmente en la UNED podemos innovar porque en realidad tenemos ese capital humano que son ustedes, que no somos nosotros el nodo es apenas un instrumento para poder empezar a vernos y reconocernos como innovadores dentro de nuestras prácticas profesionales en la universidad y en el acercamiento que tengamos a las comunidades. Y además tenemos un compromiso que claramente hoy en esta mañana se ha dado por todos los presentes. Además, ¿por qué queremos o cuál es la razón? ¿Qué es lo que nos motiva para poder innovar? Bueno, primero, la innovación es un concepto muy complejo, multidisciplinario,
que todo depende de qué es lo que hagamos y cómo la enfoquemos, tal y como lo dijo el profesor Valenzuela al inicio de la mañana. Necesitamos tener una orientación, y esa orientación la da en la razón de nuestra naturaleza institucional y de la forma en cómo la podamos asumir. Esa nueva visión de gestión innovadora que sea sostenible para nuestra naturaleza institucional, que es que somos institución de de institución universitaria, como además a distancia. La definición que hubo de los 3 tipos de innovación educativa está en razón precisamente de esa naturaleza y de nuestra condición de institución benemérita de la educación y la cultura costarricenses. En lo que respecta a lo que somos un centro educativo superior y a distancia, es la razón por la que logramos precisamente hacer innovación educativa. En nuestra condición de que somos institución de educación a distancia y que debemos estar tratando de aplicar, adecuar, reconocer los cambios tecnológicos y cómo pueden ellos ser más pertinentes, como lo demostró Jensi en su exposición, buscando otras explicaciones de lo que puede o no ayudar la tecnología, es porque ahí es donde logramos hacer innovación tecnológica educativa. Y en la necesidad de buscar cambios significativos que podamos proyectar, no solamente en capacitaciones, como usualmente lo hacemos dentro de nuestra función de extensión universitaria, sino precisamente transformar, como lo están tratando de hacer las compañeras agrícolas, con ese cambio en las prácticas agrícolas, es porque queremos y debemos seguir innovando y renovando nuestro carácter de benemérita de la educación y cultura costarricense en todos los ámbitos. Es en ese sentido que entonces podemos innovar y reconocernos dentro de un nivel universitario a distancia, y precisamente por eso es que surge el nodo, tratando de, como se dijo al inicio en la presentación de esta actividad, de buscar esa concepción sistémica que nos ayude a explicar cómo la innovación puede desequilibrarnos, también asumiendo la palabra que dijo doña Lisette, en ese sentido de inmadurez, pero también de reconocimiento de que podemos seguir adelante, de equilibrio y desequilibrio, y de cómo podemos ayudar a avanzar a la organización, a seguirla haciendo vigente, a actualizarla en cada una de sus expresiones. Lo otro es que teniendo eso en mente, eso nos va a transformar. Y de hecho, la práctica que cada uno de ustedes hace desde un ámbito innovador, de fijo los marca. Noemi lo dijo al principio, o sea, más allá de los resultados, de los objetivos de la investigación, de alguna manera la vivencia innovadora en grupos colaborativos interdisciplinarios de muchas dependencias marca no solamente una diferencia, sino que también marca a las personas, las transforma. Y de ahí que al menos la universidad requiera repensar en su propia gestión universitaria, apoyándose en esta nueva concepción y tomando a la innovación como ese eje transversal de desarrollo. ¿Quiénes somos? Bueno, voy a empezar, tal vez casi que todos aquí nos conocen a los que somos parte del nodo de innovación, pero la idea es ir más allá del nodo de innovación. El nodo de innovación surgió, ya tiene su rato, al final del 2013, pero no empieza realmente a trabajar con la comunidad hasta el 2014. Y es dentro de sus
fines está la recopilación, sistematización y divulgación de los procesos que la comunidad universitaria realiza como innovadores. Si bien podemos pensar que esto es un planteamiento de gestión universitaria innovador, en realidad los grandes actores de la innovación es la comunidad universitaria. Son ustedes los que en gran parte aquí han hecho posible las presentaciones en esta mañana. Y este es el objetivo general. El objetivo general del nodo es en realidad tratar de analizar quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, en función de la innovación y además de cómo entre nosotros nos podamos reconocer como agentes innovadores en cada una de nuestras prácticas profesionales para la institución. Este es el símbolo del nodo de innovación, es el que van a estar siguiendo, viendo en alguna de nuestras divulgaciones, pero lo que deseamos es explicarles, aunque esté dentro de nuestro blog, que más adelante también se lo vamos a presentar, para que también ustedes lo asuman como propio. Es un conjunto de espirales, ¿verdad? Y de hélices que se van abriendo porque vamos creciendo, donde hemos asumido que las hélices azul son las funciones esenciales de la universidad, de toda universidad, y que son docencia, investigación y extensión, pero que a la vez están acompañadas, o que esa es nuestra pretensión, si de verdad asumimos la innovación como eje de desarrollo transversal, están acompañadas por la innovación educativa, la tecnológica educativa y la social. De manera tal que de esa manera la universidad se renueve en su diario vivir y como institución. Y luego las hélices de los puntos en esa espiral en el infinito es la observación que queremos hoy que ustedes se lleven de que no es solo una persona la que hace innovación. Podría hacerlo, pero precisamente la innovación es un proceso social, de construcción social, y por su complejidad precisamente requiere de diferentes disciplinas, de diferentes experiencias que puedan aportar un grupo de trabajo que pueda trabajar a su vez de manera colaborativa. Y de ahí que es en unión, pero con orientación de esos puntos, que podamos entonces realmente aportar desarrollo innovador de nuestras funciones esenciales universitarias. El fondo blanco nos representa a todos, o sea, somos todos a la vez y somos la base. Esa es la idea de que está detrás del distintivo del nodo de innovación. Y bueno, esta es la lista actual de los miembros del nodo. Los invitamos una vez más, algunos de ustedes ya tuvieron la invitación en su momento. El nodo siempre se mantiene abierto, es quien desee realmente participar de esta reflexión, análisis y revisión de las prácticas diferentes en la universidad, de lo que hacemos para el mejoramiento continuo, cambio, transformación, como ustedes quieran definir esa situación de transformación y desarrollo. Ahora, la idea de esta presentación no solamente fue un momento para podernos reconocer como grupo, sino también va hasta cierto punto para una rendición de cuentas, hasta dónde hemos llegado trabajando desde los objetivos planteados del nodo. En lo que va del resto de la presentación, vamos contando cada uno de los objetivos. El primero fue precisamente decir cómo vamos a entender la innovación.
y la vamos a entender en realidad un proceso donde el conocimiento que podamos aportar es lo que va a generar realmente valor, pero que va a estar siempre orientado a esa definición de innovación educativa, tecnológica educativa y social, con la cual la universidad se puede seguir proyectando. En ese particular, desde el 2014 los invitamos a la revisión por lo menos de este artículo, donde fue la primera vez que se definieron cada una de ellas en consulta con literatura y revisando cuáles son las pautas que inclusive a nivel normativo tenemos dentro de la UNED, y que bueno, da entonces esa orientación general y la razón de por qué el concurso Inspira tuvo esas 3 categorías de trabajo o de premiación. El otro objetivo es que una vez que tenemos definidas las formas posibles, sustentables, con que la UNED puede seguir innovando en su quehacer, entonces también no basta con eso, sino que si queremos crear una nueva gestión universitaria, como fue al principio de la exposición que puse, entonces se necesita empezar a revisar cuál es la dinámica que se da a nivel institucional. Y había 2 maneras. Una era a partir de los grupos que han sido o comisiones o proyectos que ya estaban consolidados en el tiempo, que son precisamente los 10 pósters que están afuera y otros más que se han venido involucrando porque han dado una permanencia en el tiempo. Y con ellos hicimos un trabajo de descubrir cuál era la percepción del funcionario con respecto a la innovación para efecto de saber qué se entiende como innovación en el seno de la UNED. Así, por ejemplo, tomamos los 5 proyectos que pertenecen a la red de la cual nosotros estamos adscritos y por eso es que nos llamamos Nodo, y además seleccionamos otros 5 proyectos que por consenso dentro del Nodo viéramos que de igual manera tenían proyección, continuidad y trabajo innovador, que no estuvieran haciendo lo mismo que tal vez por obligación o compromiso institucional debíamos de hacer, sino que de alguna manera estaban rompiendo esquemas. Y entonces de ahí se completaron los 10 grupos a los cuales entrevistamos y con los cuales entonces empezamos a reconocer cómo es esa dinámica a lo interno de la UNED a partir de las experiencias que ustedes nos compartieron. Ese es un primer momento. El segundo momento, ahora lo voy a explicar con el otro objetivo que tiene que ver con los proyectos de Inspira, porque los proyectos de Inspira abren posibilidades de darle seguimiento a proyectos innovadores desde el principio. Como lo dijo el profesor, tener una idea de cómo empezaron, darle seguimiento, asistirlos y después, si fuera el caso, más adelante, poder evaluar experiencias similares. Pero son 2 momentos diferentes de proyectos que no sabemos cuándo se originaron, por ejemplo, en el caso de Onda UNED, que es un proyecto de bastantes años y que no podíamos volver a recuperar esas etapas iniciales. En este caso, los objetivos dieron la siguiente información, que ya lo hemos compartido con los mismos grupos, pero que aquí hay público que todavía no lo conocen. Estas fueron las preguntas que se dieron dentro de una guía de entrevista y que la agrupación de ellas dieron categorías de análisis para empezar a trabajar en el nodo lo que es el concepto de innovación en la UNED, la innovación institucional, cómo se percibe,
si hay o no una apreciación de que si tenemos apoyo institucional, los productos innovadores que somos capaces de brindar, las condiciones para la innovación y los criterios de validación. Hemos analizado prácticamente todos y hemos dejado para más adelante los criterios de validación, porque de alguna manera nos va a ayudar en lo que es la elaboración de una propuesta de política institucional, que debemos ya de una vez incluir ciertos criterios de validación. Rápidamente, por ejemplo, para comentarles, el concepto de innovación se maneja, estas son frecuencias, pero lo interesante son las expresiones que ustedes mismos dijeron sobre lo que pensaban que era la innovación, que es en contexto, que depende según los recursos, que sirve para mejorar, que es un proceso continuo constante, que resuelve problemas y que rompe con esa idea de que innovar no es hacer cosas por ocurrencia, no es copiar un modelo, sino que más bien es construir procesos que vayan dando pautas diferentes a cada una de las actividades en donde se proponga. Hay un estudio adicional de esta percepción en relación de buscar cuántos grupos mencionaron alguna de estas expresiones y que fueron mayoría o cuántos fueron la minoría. Interesan la mayoría porque es un consenso que al menos se tiene dentro de esta práctica innovadora, pero también puede interesar la minoría porque son aquellos que pueden darse cuenta quizás de algo que todavía la mayoría no se ha dado cuenta. Y entonces al nodo tanto nos llama la atención en realidad los extremos y cómo entonces eso nos puede ayudar a significar la innovación. El concepto de innovación es muy gracioso que también se diga de manera propositiva o de manera negativa. Entonces preguntamos qué no es innovación para saber hasta dónde termina una pauta. Entonces vean que lo que se dice es aquello que ya es obsoleto, que sigue siendo lo mismo, lo que se está haciendo, que es la burocracia, que en parte es la crítica, que es lo que forma parte de la cultura organizacional, o sea que ya no hay ningún cambio en particular, y ahí todos los demás. En la innovación institucional nos llamó poderosamente la atención la revisión que hicimos de que todos, o por lo menos una gran mayoría, no es más, todos los grupos dijeron o mencionaron algo en relación con el modelo de gestión administrativa. O sea que chocamos contra el tipo de gestión administrativa para poder hacer cambios, transformaciones o desarrollo. Además de que precisamente había una crítica de que no se divulga lo suficiente. Esto es un proceso para empezar. El nodo de innovación quiere ser ese pretexto, ese recurso, esa herramienta para empezar a divulgar y dar a conocernos entre nosotros, saber qué hacemos, no hacer necesariamente duplicaciones de esfuerzos, sino más bien unirnos, trabajar en conjunto. Además de que hay algunas veces en que depende de que ciertos grupos tienen mejor posibilidad de desarrollar ciertas acciones que otros, todo depende de quién sea y del perfil de los funcionarios. A veces dice que hace falta oportunidades o que también estamos privilegiando el uso de tecnología. Y bajo ese privilegio creemos que solo esas son las innovaciones. Y ya nos dimos cuenta hoy en esta mañana con los proyectos de Inspira de que
innovación educativa podemos hacer toda una serie de transformación, e innovación social también es otra manera de poder trabajar la innovación. En el apoyo institucional, lo más gracioso es que precisamente nos confirmaron nuestro objetivo, o sea, requerimos una política institucional de cómo vamos a trabajar la innovación a nivel institucional. Y además que el ambiente influye para innovar, eso es cierto, o sea, de alguna manera tenemos inclusive infraestructura muy diferente a nivel de otras universidades que precisamente nos permite estar como en un nivel de comentario social de que, la UNED hace esto, la UNED hizo tal cosa, ¿verdad? Pero definitivamente hay un consenso entre nosotros como comunidad que innova y el propio nodo de que requerimos una política institucional. Otro objetivo, ¿cuáles fueron o describir, saber qué son las condiciones contextuales, circunstanciales que obstaculizan o que promueven la innovación? De esas mismas entrevistas, tenemos al menos estas que ustedes nos comentaron que son unas condiciones que han impulsado procesos innovadores. Entonces, que el tiempo asignado debe ser, es muy importante y debe ser real, eso de tener un cuarto de jornada y que al final es más bien más trabajo que lo que representa, es parte de la cotidianidad del esfuerzo que se hace para poder hacer tanto investigación como innovación, que la cultura de innovación es imprescindible, que debemos empezar a vernos como ese grupo, pero también a acercar a otras personas y tratar de desarrollarnos en conjunto de esa manera, que debemos crear una visión sistémica, que es necesario establecer áreas prioritarias. Bueno, en fin, hay muchas de estas condiciones que debemos empezar a tratar de resolver a efecto de poder lograr esa visión de innovación y la nueva gestión para el desarrollo de la misma dentro de la UNED. Dentro de los obstáculos, veamos que yo creo que aquí más de uno coincide con alguno de ellos que lo ha vivido, la falta de estructuración algunas veces de los procesos, que falta comunicación horizontal, a veces falta gente o más presupuesto, y sin embargo, los grupos dijeron que han tenido ciertos obstáculos, pero que los han podido superar, como estos: la burocracia y los aspectos de gestión administrativa, las propias limitaciones económicas, porque empiezan a negociar de alguna manera para poder conseguir los recursos. El hecho que es muy importante el trabajo en equipo, complementariedad, interdisciplinaridad, perseverancia, compromiso, responsabilidad, bueno, que es en gran parte todo lo que ustedes como miembros de esa acción innovadora en realidad lo hacen. El apoyo de expertos, hoy entonces ha sido muy interesante la conferencia del doctor Valenzuela en darnos luz en este día lluvioso de ir más allá de las palabras para ser congruente con nuestras acciones. Y entonces, las potencialidades para innovar, en gran parte lo hemos empezado a trabajar, pero debemos de casi que fortalecerlas, apoyarlas, decir cuáles son más beneficiosas que otras para efecto de continuar y en realidad impulsar muchas de las ideas que pueden llegar a ser procesos de construcción innovadores dentro de la UNED.
La última es muy interesante porque precisamente era lo que les comentaba antes, el hecho de ser institución de educación a distancia nos obliga a tener cierta infraestructura mínima que es la que nos ha dado también un carácter innovador en nuestro contexto nacional. Otro objetivo de trabajo son precisamente la otra parte de cómo ir desde el inicio hasta finalizar, por lo menos un proyecto. Se les buscó que fuera bajo investigación, acción, la metodología, dado que con eso hay un diagnóstico inicial, hay un proceso de reflexión y sobre todo hay un cambio, una transformación que debe de proponerse como planteamiento investigativo. El concurso Inspira, la idea es de que, bueno, esta fue la primera edición, fue emitido en el 2014, vean que estamos en el 2016, fue planteado para un año cada uno de los proyectos, pero precisamente esta experiencia nos ha hecho ver que no solamente los resultados que hoy gentilmente las compañeras nos han compartido, fue su primera, en la gran mayoría fue su primera presentación oficial, por lo menos aquí a la universidad. Hay algunos que sí han escrito ya artículos para publicación en revistas, pero definitivamente necesitamos más tiempo o planear con más tiempo el desarrollo de este tipo de procesos o de proyectos de investigación, además de que requerimos de reforzar a los grupos investigativos, pero también a la adecuada rigurosidad metodológica de las investigaciones, porque muchas veces esa falta de tiempo, por la falta de tiempo, entonces comprometemos la rigurosidad científica y más bien debería de ser al contrario, o sea, tener la fortaleza y el apoyo institucional para no romper con los esquemas de rigurosidad científica metodológica, de manera que efectivamente ejemplos como los de Inspira puedan servir de modelo para siguientes ediciones del concurso, pero también para otro tipo de proyectos o de procesos tanto de investigación o también de innovación en general. Y además hay una condición que de alguna manera habrá que tratar de resolver, pero lo que es a partir del tercer cuatrimestre la institución se adormece. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto, se terminan los procesos administrativos de adquisición de bienes y entonces el concurso que había sido ellos electos en septiembre dejó todo un cuatrimestre sin poder iniciar, porque ya no había contemplada la posibilidad de los recursos, porque es algo dinámico la elección, no sabemos qué recursos iban a necesitar. Y además, las mismas investigadoras nos dicen que de igual manera, pedirles un informe de un proyecto de esta naturaleza con concurso, presupuesto y demás para fin de año es casi que misión imposible por toda la serie del resto de informes que se presentan. O sea que en otras palabras, los resultados o la dinámica tenemos que tirarlo siempre a inicios del año, o por lo menos tener hasta este momento, junio, porque ya después entonces la institución entra en un impasse que más bien lo que hace es atrasar el inicio o rendición de cuentas. Otro objetivo es el último y es por la razón última también por la que ustedes hoy están acá y que nosotros los invitamos. De nada vale hacer estos esfuerzos
más allá de que sí sirve a las escuelas, a los proyectos, a ciertas poblaciones y demás. La preocupación del nodo es de que la UNED tiene la capacidad en su capital humano, en su historia institucional, en su contexto educativo, para seguir adelante siendo ese modelo de educación a distancia que no nos hemos atrevido del todo ser a nivel centroamericano o regional. O sea, si hay una amenaza, entre comillas, para la UNED, es precisamente la educación presencial. ¿Por qué? Porque hay una convergencia entre lo que es educación a distancia y educación presencial. ¿Y cuáles son nuestros aportes diferentes? ¿Cómo nos vamos a diferenciar? ¿Con qué calidad educativa estamos promoviendo nuestros programas y demás? Eso es parte de la razón por la cual debemos de abocarnos a tomar la innovación o procesos de cambio, transformación, desarrollo, como una forma de seguir manteniendo o de impulsar mejor la calidad educativa de nuestros productos y servicios que brindamos como institución de educación superior. Y esa estrategia institucional no la podemos hacer simplemente como una orden. ¿Por qué? Porque necesitamos liderar esos cambios y comprometernos como comunidad profesional y estudiantil, lástima que no estén los estudiantes, pero sí fueron invitados, a ayudar entre todos, formar redes, vínculos, reconocernos como esa comunidad en diferentes intereses que tenemos todos por nuestras propias profesiones, nuestros puestos, nuestras áreas de influencia también. Y la idea es que esto lo podamos desarrollar de manera sistémica. Y para eso, entonces, ha sido en realidad el interés último que tiene el nodo, último no por el final, sino el fin que perseguimos. Y esto lo hemos intentado haciendo una revisión de modelos teóricos de cómo transformar institucionalmente las instituciones por medio del cambio o la innovación, cómo poder adecuar esos modelos, haciendo análisis, incorporando lo que realmente piensan los profesionales, porque tampoco el nodo de innovación no tiene la autoridad ni moral, ni cognitiva, ni histórica para decidir qué es la innovación per se. O sea, somos todos nosotros los que debemos seguir construyendo. El nodo de innovación lo que hace es dar una iniciación, una orientación, pero la idea es que entre todos empecemos a validar eso y por eso hablamos siempre de propuestas de diseño del sistema como también de la estrategia, que gracias a Nora aquí por lo menos tenemos la representación del Consejo Universitario. Entonces, brevemente, porque ya estamos casi que finalizar, el nodo ha venido trabajando una serie de procedimientos y metodologías para buscar la mejor forma de cómo tratar de desarrollar esa visión de sistema y también la propuesta de la estrategia, de la política institucional. Al respecto, hay una serie de 8 pasos que se puede liderar el cambio, obtenidos de la propuesta de John Kotter, que habla sobre la visión de esos 8 cambios, que es importante reconocer que estamos urgidos de trabajar la innovación de esa manera, de conformar el grupo guía coalición, de ver la visión y estrategia de la institución, comunicarla, empoderarnos sobre ella, generar metas a corto plazo,
ver cómo se consolidan y sobre todo cómo desarrollamos una cultura de la innovación. Esta es la propuesta del autor. Esta propuesta se transforma en el sentido de urgencia, es ver la innovación como eje transversal. La guía es el grupo investigativo que lo tenemos abierto. Es que si no, no veo, no, aún así tampoco. Luego, la visión de la innovación y como estrategia. Después, divulgando esa visión. Luego, empoderando en cada uno de nosotros, ustedes, nosotros, la acción innovadora. Generando esa política institucional y consolidando el sistema de innovación y desarrollando esa cultura para la innovación que necesitamos en la UNED. Eso, al final, entonces, son cada uno de la innovación como eje transversal que nos permite lograr competitividad con respecto a las demás instituciones. El grupo investigativo abierto, pues es una forma de seguir trabajando de manera colaborativa, tener representación de diversas dependencias. Los conceptos ya están dados, por lo menos con los tipos de innovaciones, que eso nos da una visión y el inicio de esa estrategia. Estamos tratando de divulgar esto en la mejor forma. Entre todos podemos encontrar soluciones y superarnos. Generando las políticas es creando toda esta serie de insumos que puedan ayudar a que las autoridades puedan asumir precisamente esta nueva visión de gestión universitaria, pero a la vez de cómo poderla poner en la práctica. Y básicamente les dejo estos comentarios porque creemos que es muy importante que de aquí ustedes se vayan creyendo en la necesidad de esta estrategia institucional y de cambio de política para que no solamente ayudemos a cambiar actitudes y empezar a trabajar y capacitarnos en muchas habilidades, sino que además esa política en realidad nos permita brindar ese refuerzo necesario para el desarrollo institucional, nos va a permitir ser un instrumento para revisar condiciones concretas que ahora no las tenemos porque cada cual hace lo que puede y hasta donde llegue. Y con todo esto, la idea al final es de que una vez que tengamos definido el sistema de gestión de la innovación aportado por productos y servicios, procesos claves de la UNED, quiénes somos como personas, el capital humano, nuestra forma de organizarnos y cómo vemos que puede seguirse desarrollando el modelo de educación a distancia, entonces ahí podamos ver realmente esa nueva gestión universitaria y que no olvidemos que la innovación tecnológica debe de verse como un eje transversal, no es una preocupación, es que en cada uno de esos, digamos, componentes y funciones del sistema, la innovación tecnológica los cubre, o sea, es per se para nosotros. Y después, entonces, una vez que tengamos identificado quiénes, cómo, con qué y por qué, que son estos 4, con el conocimiento y el aporte de la infraestructura, más el recurso o capital financiero, podemos, bajo los lineamientos y aprobaciones de las mociones de congresos universitarios, empezar a pensar en un nuevo modelo de gestión de la UNED que con una política nos dé, dadas las acciones de la innovación a nivel estratégico, táctico y operativo, la estrategia general y con eso transformar
nuestra cultura institucional. ¿Por qué esa cultura es importante? Porque todos nosotros de hecho, hemos experimentado rechazos, obstáculos y demás. En la medida en que todos los funcionarios estemos orientados a cierto tipo de desarrollo, de trabajo, de innovación, de cuestionamiento, de superación de esa inmadurez que nos habló doña Lisette hoy en la mañana, entonces podemos en realidad seguir mejor impulsando este tipo de ideas de tanto la innovación en cada uno de nuestro quehacer, como también de esa nueva gestión universitaria. La construcción apenas la estamos trabajando y necesitamos en realidad del apoyo de cada uno de ustedes, más todas las jefaturas y direcciones que hoy no han estado aquí presentes, pero del manual organizacional, de estudios técnicos, debemos de empezar a decir quiénes hacemos funciones esenciales para la universidad, cómo lo hacemos, cómo coincidimos en alguna de esas funciones con otras dependencias, cómo nos vinculamos, que es lo que debemos empezar a sintetizar, y a partir de ahí, entonces, tener esas funciones esenciales de la universidad para descubrir áreas funcionales con las que podamos priorizar, definir los componentes o responsables y los vínculos, sobre todo invisibles, que muchas veces hemos tenido y que no nos permite conectarnos entre la propia universidad. Una vez que tengamos esa claridad, de la cual necesitamos validarlo ustedes con todas las dependencias, es que podemos realmente hablar de una política institucional y es el tiempo que tratamos de desarrollar o que procuraremos ocupar en el resto del año para empezar a hacer esta dinámica. No quiero, bueno, al final eso nos va a dar una cultura de innovación en la UNED. No quiero terminar esta mañana sin llamar a los integrantes del nodo de innovación para que entre grupo, vamos, sí, vamos, démosles gracias, por favor, los que están aquí, porque en realidad ha sido un trabajo en equipo en el que nos hemos reunido periódicamente, Marco, ¿qué se me hizo? Gis, adelante, porque realmente hay una diferencia entre los otros grupos que trabajan y que han presentado acá algunos de los proyectos y trabajos. Jenny también, y falta Marco, que se nos fue. Sí, nosotros no somos ninguna comisión, no estamos bajo ninguna orden o indicación o directriz, simplemente ha sido el interés que nos mueve para poder empezar a dar esta sistematización a la institución y reconocerles a ustedes realmente el trabajo innovador que se hace. El hecho de que muchas veces ustedes hayan estado invisibilizados es una preocupación para nosotros, porque de esa manera difícilmente la universidad puede transformarse. Se podrá transformar, Marco, adelante, se podrá transformar en solo una dependencia, pero no podemos seguir trabajando de manera individual, ni tampoco por dependencias, sino más bien en la colectividad y en el apoyo que cada una de las dependencias en realidad cumple con una función esencial para la universidad. Entonces, muchísimas gracias, nos despedimos con esto.
Y con la invitación de que por favor copien la dirección de abajo de investiga.uned.ac.cr/nodo de innovación, porque ahí vamos a seguir, ese es como nuestro canal de comunicación en lo que es, digamos, los avances de nuestro trabajo de sistematización. De hecho, ya están ahí tanto las definiciones de las categorías de innovación como los resultados de las percepciones que podemos recopilar a través de las entrevistas. Vamos a empezar a dar parte de lo que es la divulgación con lo que ha sido esta mañana. Y además el correo nos sirve también para podernos comunicar, porque si bien es cierto, he coordinado la acción, en realidad, como les dije, hemos sido un equipo de trabajo y entonces preferimos no usar nuestros buzones personales, sino el del grupo. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo y comunicando pronto. Gracias.